Muy bien. Bueno, el domingo asume Javier Milei, obviamente estamos todos pendientes de eso, y hay varias cosas que nos deja el gobierno de Alberto Fernández, y también estamos a la expectativa respecto a cómo va a ser este gobierno de Javier Milei. Lo voy a saludar a Luciano Román, porque él estuvo hablando mucho de este tema, él es analista político, y escribió hace unos días una nota en La Nación que me encantó. Se llama "Tras la era de la arrogancia, el poder ¿hablará un nuevo lenguaje?". Bueno, quiero hablar con él sobre esto porque se ha hablado tanto de la comunicación, del lenguaje, ¿no?, que transmitió el gobierno de Alberto Fernández, y la gran pregunta es, ¿estaremos ahora ante una nueva era? Los saludo. Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por este contacto. No, por favor. ¿Qué ves ante todo de lo que deja, ¿no?, este gobierno de Alberto Fernández? Ayer, de hecho, se despidió de sus empleados en la Casa Rosada. Gabriela Cerruti llevó al nuevo vocero presidencial, Manuel Adorni, a la oficina, ante muchos periodistas que, de hecho, se quejan, ¿no?, de la labor de Gabriela Cerruti en ese cargo. Algunos han hablado incluso de maltratos, etcétera. Y la pregunta que mencionaba recién, ¿no? ¿Estamos tal vez ante la posibilidad de una nueva era, de una nueva etapa? ¿Qué mirada tenés? Bueno, a mí me parece que ahí hay un punto interesante y medular al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto que la herencia del gobierno de Alberto Fernández y del gobierno de Alberto Fernández como parte de un largo ciclo del kirchnerismo en el poder puede analizarse desde muchos aspectos y en muchas áreas, ¿no? Pero una de ellas es un poco esta del tono con el que el poder ha modelado de alguna forma la conversación y el debate público en la Argentina. Y me parece que ha sido un tono dominado por la arrogancia, por cierta prepotencia simbólica, por la imposición, ¿no?, hasta de un lenguaje oficial, ¿no? El gobierno ha intentado imponer cierta jerga, ciertos giros con el lenguaje inclusivo, del que muchas veces hemos hablado en tono hasta casi anecdótico, pero que sin embargo simboliza esta intención de imponer un modo de conversar en el ámbito público. Y me parece que este ha sido un sello distintivo que ha contaminado de alguna forma toda la conversación colectiva, atravesándola, ya digo, por un clima de antagonismos, de contrastes, de exacerbación de las diferencias. Y me parece que, bueno, ahora que se inicia un nuevo ciclo político, una de las preguntas y uno de los desafíos es si ese tono de la conversación pública, si el tono que baja desde los niveles más altos del poder, que influye necesariamente en el ámbito, en el clima y en la atmósfera de la convivencia, va a cambiar, ¿no? Claro. Y me parece que ahí, bueno, hay interrogantes más que certezas, porque convengamos que Milei también asume con antecedentes preocupantes en este sentido, ¿no? Milei hasta llegar al poder por lo menos ha tenido un discurso muchas veces altisonante, muchas veces agresivo, muchas veces hostil hacia aquel que piensa distinto, que marca diferencias con sus posiciones. Bueno, habrá que ver ahora desde el poder si eso se modifica, ¿no? Si él logra romper con la cultura del kirchnerismo y romper consigo mismo en este aspecto, digamos, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Romper consigo mismo es también ponerle fin a algo que es parte también de su personalidad, o que fue por lo menos durante un tiempo parte de su personalidad, cuando recién lo conocíamos como alguien que hablaba en la televisión como economista, que nos ha explicado a todos, yo incluida, ¿no? Cuestiones de la economía en los distintos programas de televisión. Sí, él se instaló en la escena pública y adquirió protagonismo y notoriedad a través de un discurso que osciló entre estos dos aspectos que vos marcás, ¿no? Entre la didáctica, en la que fue muy eficaz, porque instaló algunos ejes de debate, instaló algunas ideas, instaló algunos tópicos de conversación, y lo hizo con mucha habilidad, ¿no? Y con mucha originalidad, inclusive en algunos aspectos, pero también con un tono que muchas veces fue agresivo, ¿no? Claro, y hostil. Esto, hay muchos registros, mucho archivo de esto, de él gritando a algunos adversarios o perdiendo cierto equilibrio en el tono del debate y de la conversación.
Ahora, también es cierto que después que gana la elección y se convierte en presidente electo, lo que hemos visto en estas semanas intensas desde la definición del balotaje hasta ahora es un tono distinto. Ha hablado con moderación y ha empezado a insinuar algo que a mí me parece interesante, que es cierto lenguaje conectado con el sentido común, ¿no? Cuando él dijo, por ejemplo, bueno, yo lo que asumo ahora es un nuevo trabajo, ¿no? Esto de definir al ejercicio de la presidencia como un trabajo y una responsabilidad. Bueno, me parece que en esa definición, que puede parecer menor, si se quiere, hay algo muy de fondo, ¿no? Que bueno, empezar a definir a las cosas con otra sencillez, con otro tono de responsabilidad, subrayando lo que significa de compromiso el ejercicio del poder y de la función pública. También con este concepto que le está instalando de no hay plata, bueno, me parece que ahí también empieza a conectar con un discurso del sentido común. Esto de no hay plata es algo que todos entendemos, que todos administramos en la conversación familiar, en la conversación con nuestros hijos, cuando tenemos que explicar los límites de determinadas cosas. Digo, bueno, no hay plata para todo, tenemos que establecer prioridades, tenemos que establecer objetivos. Bueno, me parece que ahí empieza a asomar desde el punto de vista discursivo algo distinto, ¿no? Pero bueno, son apenas los primeros contornos y habrá que ver cómo se perfila esto a partir de la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Totalmente. Y en tu análisis tanto político como discursivo, ¿qué análisis haces sobre esto que Javier Milei quiere priorizar en cuanto a su discurso del domingo, que habla justamente de priorizar no tanto un discurso frente a la Asamblea Legislativa, frente al cuerpo legislativo, sino frente a la gente, en las afueras del Congreso, algo que nos suena más a un estilo más estadounidense, incluso que va de la mano con la estética de la oficina del presidente electo, ¿no? Que parece casi la Casa Blanca, pero al revés, con este color azul marino, etcétera, y muy distinto a lo que venimos viendo de todos los presidentes y presidentas anteriores, ¿no? ¿Qué análisis hace sobre eso? Mira, a mí me parece que eso expresa una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de algo distinto y de marcar diferencias a través de determinados símbolos. Me parece que puede ser auspicioso como un camino, ya digo, de búsqueda, de encontrar un estilo propio, de marcar con gestos y con determinados símbolos una actitud de conexión con la sociedad. También admito que puede haber reparos muy fundados frente a esto, ¿no? Bueno, esto como símbolo también representa la intención de un diálogo más franco con la sociedad, más de frente a la sociedad, y más conectado con esta idea que a Milei lo trajo a la presidencia, que es la de romper con el statu quo, con lo que él define como la casta. Bueno, ahí hay una carga simbólica muy fuerte, va a hablar de espaldas a la casta y de frente a la gente, digamos. Ahora, bueno, importante también, eso que mencionás, es un muy buen análisis. Digo que también eso puede merecer reparos muy fundados, porque bueno, nosotros vivimos en un sistema representativo donde los gobiernos y la acción de gobierno se ejerce a través de los representantes que la sociedad elige, no a través de la acción directa. Entonces, bueno, también esto de romper con el rito de hablar a los representantes de la sociedad y de esa forma, bueno, es opinable, es discutible. Y en un Congreso al que Javier Milei va a necesitar definitivamente y donde es posible que encuentre trabas. Seguramente, con lo cual también puede ser riesgoso en términos de lo que significa o del mensaje simbólico que transmite. Pero bueno, aún con todos estos matices, digamos, y sin sacar conclusiones categóricas o absolutas, me parece que hay una búsqueda interesante de encontrar una impronta propia y de encontrar un nuevo estilo de comunicación y de liderazgo. Veremos, ya digo, cómo progresa esta búsqueda, cuáles son los equilibrios que se logran en ese camino. Y me parece que nada de esto puede ser absoluto, digamos. Si esto significa, bueno, esto de subrayar cierta desconexión con el sistema representativo, bueno, me parece que ahí puede haber algo peligroso, si se quiere, o riesgoso. Si significa, bueno, encontrar un nuevo formato para una mayor sencillez en la comunicación, para una mayor cercanía del liderazgo político con la sociedad, bueno, quizá pueda haber ahí una búsqueda interesante.
pero me parece que todo esto está por verse, digamos, que por ahora lo que estamos viendo es apenas asomar algunas pequeñas cosas que, ya digo, pueden ser auspiciosas en algún caso, pueden generar interrogantes y reparos en otro. Me parece que tenemos que ir analizando todo esto con algún detenimiento para ver cómo se consolida una nueva forma de ejercer el poder, ¿no? Hay una cosa muy nacionalista también en Javier Milei, en algunas cuestiones más chiquitas, como por ejemplo convocar a la gente el domingo a ir no con banderas partidarias, sino con banderas argentinas. Está haciendo una gran convocatoria a través de las redes sociales. Javier Milei espera una gran participación, incluso quiere caminar por la calle. La seguridad está viendo cómo hacer, porque obviamente no es seguro que la caminata que él quiere hacer, que es bastante más prolongada, no se pueden asegurar las condiciones necesarias y lógicas para un presidente, para un primer mandatario, ¿no? Sí, también en eso, me parece que forma parte de lo que mencionaba antes de la búsqueda, y también puede verse de una manera o de otra, pero yo creo que hay una buena intención en esto de que el color sea el de la bandera argentina, el símbolo sea el de la bandera argentina, en un día que es importante para la Argentina, y no el símbolo partidario, y no el símbolo sectorial, no una lógica más de facción, digamos, sino una lógica de unidad nacional. Bueno, me parece que ahí simbólicamente puede haber algo interesante. También es cierto lo que vos decís, bueno, hay un rasgo de nacionalismo que quizá genere reparos y promueva algún debate que también es atendible. Bueno, en fin, me parece que estamos viendo la búsqueda de una impronta, de una identidad distinta. Lo que nos falta es saber si eso va a ser superador de lo que hemos visto hasta ahora o no, ¿no? Bueno, yo creo que todos queremos que sí lo sea, porque eso sería una visión optimista sobre el futuro de la Argentina, no sobre el futuro del gobierno, sino sobre nuestro destino como sociedad. Bueno, que podamos iniciar una etapa de mayor calidad del debate público, de mayor convivencia y de códigos de convivencia. Yo creo que todo eso, durante la larga etapa del kirchnerismo, se ha visto muy deteriorado, muy acechado, ¿no? El kirchnerismo ha roto un poco los moldes de la convivencia política, social, generando esta lógica de la antinomia, de los antagonismos, exacerbando el ellos y nosotros. Yo creo que en eso Alberto Fernández se va con una deuda gigantesca y con un enorme incumplimiento de su propia palabra, ¿no? Porque él, cuando asumió hace 4 años, en su discurso inaugural, que sí fue ante la Asamblea Legislativa, dijo muy enfáticamente: yo vengo a unir a los argentinos, y vengo a terminar con las antinomias. Sí. Yo creo que no solamente no ha terminado con eso, sino que lo ha exacerbado a lo largo de su mandato. Sí. ¿No? Alberto Fernández llegó a hablar, cuando se hicieron aquellos banderazos de protesta contra su gobierno, a decir que en esos banderazos no estaban los argentinos de bien, ¿no? Lo cual planteó, digo, por ahí nos vamos olvidando de cosas, pero eso fue muy simbólico en términos de plantear que había argentinos de bien y argentinos de mal, y trazaba una línea divisoria según estuvieran o no de acuerdo con su gobierno, ¿no? Me parece que eso marcó una raya en esta escalada de la Argentina fragmentada, de la Argentina de algo, perdón que te interrumpa, pero algo que vos muy bien marcás también en la nota, que me pareció muy interesante, es incluso el propio pedido de Alberto Fernández de que los jóvenes no se vayan del país, etcétera, y vos recogés esta información de Cecilia Devana, el presidente saliente de Alberto Fernández, diciendo que quiere sacar a su hijo de este ambiente tan nocivo, ¿no? Diciendo que va a empezar el colegio en España, y de alguna manera es, el presidente de la Argentina yéndose del país y llevando a su hijo a otra atmósfera, ¿no? Sí, yo trato de subrayar esto de cómo ha funcionado el doble discurso, ¿no? De parte del poder, y preguntarnos, si esto va a cambiar y si lo vamos a lograr superar, porque el doble discurso ha sido otra de las marcas identitarias del kirchnerismo, ¿no? Esto de decir una cosa y hacer otra. Y me parece que en estas últimas horas de Alberto Fernández eso vuelve a quedar en evidencia, ¿no? Un presidente que les pedía a los jóvenes que no se fueran del país, y resulta que él mismo estaba planeando irse del país, porque según dice ahora quiere que su hijo crezca en un ambiente menos tóxico, menos agresivo. Pero
sin hacerse cargo de que ese ambiente es el resultado de algo a lo que él ha contribuido decisivamente. Bueno, me parece que ahí, por eso, que la palabra pública recupere la honestidad intelectual, recupere cierta aspiración de coherencia, cierto alineamiento entre la palabra y los hechos, entre la palabra y la conducta, me parece que es fundamental, ¿no? Y en el ciclo que se está terminando, todo eso apareció muy desarticulado, ¿no? La palabra fue por un lado y los hechos fueron por el otro. Alberto Fernández acaba de poner en tela de juicio las cifras oficiales de la pobreza, ¿no? Como si el relato se pudiera todo el tiempo reescribir y manipular a la medida de las conveniencias y los intereses del gobierno, ¿no? Me parece que ahí también hay una falta de respeto por los datos, por los hechos, por las cifras. Hay también un desafío muy complejo, muy presente, muy central, digamos, y algo para dejar atrás, ¿no? Totalmente. Bueno, una nueva etapa, efectivamente, la que comienza. Todavía queda mucho por delante, así que seguiremos analizando. Un placer y súper interesante hablar con vos. Tendremos mucho por ver. Sí, totalmente. Mucho por ver y analizar. Luciano, muchas gracias. Te mando